Shalom Ubrajot a mis amigos y hermanos en el mundo entero. La bendición del Eterno reposa en cada uno de ustedes. Vamos a tener la séptima trompeta. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, amoroso Elohim Ruach HaKodesh, muchas gracias por reunirnos a través del Face para compartir la conferencia La Séptima Trompeta. Rogamos que nuestro Elohim, el Ruach HaKodesh, tome posesión de nuestras vidas, abra nuestro entendimiento y que nos sature del conocimiento tuyo en relación con la Séptima Trompeta, que podamos hacer las conexiones correspondientes. Ilumina nuestras mentes, nuestros sentidos, que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que podamos gozarnos en esta hora de tu presencia y de tus revelaciones. Te agradecemos por escucharnos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, mis apreciados amigos y hermanos del mundo entero, la séptima trompeta que se encuentra en Apocalipsis 11, versículos 15 al 19, el sonido de la séptima trompeta señala el tercer ay. El tercer ay. Esta es la trompeta final y el ay final. Voces fuertes en el cielo dirán: el reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. La séptima trompeta señala la conclusión de la historia de esta tierra. Y esa séptima trompeta podemos decir que se conecta con el sexto sello y con el séptimo sello también a la vez. Ha llegado la hora de que Yahshua revele su poder y su reinado. Este planeta rebelde que ha estado bajo el dominio de Satanás durante 6.000 años, está a punto de volver a estar bajo el dominio y el gobierno de Yahshua HaMashiach. Fue después de la muerte de Yahshua en la cruz y su ascensión al cielo que Satanás como usurpador fue expulsado por segunda vez del cielo y Yahshua fue proclamado gobernante legítimo de la tierra, Apocalipsis 12:10. Aun cuando Satanás siga causando todos los estragos posibles, al saber que le queda poco tiempo, o sea, Apocalipsis 12:12, la séptima trompeta anuncia que se ha hecho frente a los poderes usurpadores y que este mundo finalmente ha quedado bajo el legítimo gobierno de Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, la séptima trompeta esboza el contenido de la segunda mitad del libro que trata de los acontecimientos finales. Primero, se airaron las naciones, Apocalipsis 12 al 14. Describe a Satanás lleno de ira, Apocalipsis 12:17, quien con sus dos aliados, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra, preparan a las naciones del mundo para luchar contra el pueblo de Yahweh. Segundo, tu ira ha venido. Yahshua HaMashiach responde a la ira de las naciones con las 7 últimas plagas, que es la que vamos a ver a partir de mañana con la ayuda del Eterno. Y esas 7 últimas plagas son llamadas la ira de Yahshua, Apocalipsis 15:1. Tercero, el tiempo de juzgar a los muertos se describe en Apocalipsis 20:11 al 15. Y cuarto, y de dar el galardón a tus siervos, ¿sí ve? Se presenta en Apocalipsis 21 y 22. Quinto, destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 19:2 declara que la Babilonia del tiempo del fin es juzgada porque destruyó la tierra. En la escatología cristiana, las 6 primeras trompetas sirven para despertar a los pecadores de la tierra y llamarles al arrepentimiento. O sea, esas trompetas o el sonido de las trompetas es el último llamado de gracia de Yahshua HaMashiach. Cada trompeta trae consigo una plaga de naturaleza más desastrosa que la anterior. O como ya habíamos visto los sellos son una especie de juicios y las trompetas son unos juicios de pronto más severos. La trompeta se utiliza para crear expectación e indica al lector que está a punto de producirse una alerta. Y en esta séptima trompeta, pues podemos mirar la realidad
de las trompetas que se tocaban en el santuario terrenal, porque esta séptima trompeta entra desde el primero de Tirri, y el primero de Tirri, en el santuario celestial terrenal, se tocaba las trompetas para anunciar que nos alistáramos para el Yom Kippur del día 10. Por lo tanto, la séptima trompeta está conectada también con la realidad, o cumple con la realidad de las fiestas de Yahweh. Importante, por lo tanto es un anuncio, una advertencia. La séptima trompeta, independientemente de su juicio, se toca para dar gloria a Yahweh y anunciar su reino. Me parece bastante interesante de pronto que uno le ponga bastante interés de pronto a esta parte, ¿no? ¿Cómo reacciona usted al poder del Señor sobre un mundo incrédulo donde Yahshua permite el juicio de las tres últimas trompetas para que sean lastimados? Pues ya vimos que la quinta trompeta, el primer ay, es la liberación de los demonios. Vimos ahí de pronto también que los 5 meses de tormento a los impíos, ¿sí ve? Y en la sexta trompeta, que es el segundo ay, es el permiso concedido a los demonios para matar la tercera parte de los impíos. Y por último tenemos la séptima trompeta o el tercer ay, que es la inminente segunda venida de Yahshua, donde la tierra y el cielo son conmovidos, y con su llegada mata a los impíos con el resplandor de su venida. Me parece que todos estos aspectos se van conectando a medida que vemos otros textos bíblicos y vamos mirando la realidad profética, o sea, en una cronología bien precisa. El mundo incrédulo tendrá una advertencia leccionadora. Los últimos 3 juicios de las trompetas, o sea, el quinto, sexto y séptimo, serán tan terribles que se los conoce como ayes. El segundo ay, que es la sexta trompeta, pasó, y aquí el tercer ay, o sea, la séptima trompeta, que es la que estamos viendo, viene pronto. Y viene pronto sí porque está dentro de la parte del año 2030. La palabra como expresa esta parte de la trompeta es una urgencia o es un último ay. Es como una parte de un reportero de noticia de última hora o último momento. Esa tercera trompeta o ese tercer ay nos anuncia el regreso de Yahshua para establecer su reino. Pone en marcha la finalización de los 6000 años de la historia del pecado, destruyendo con el resplandor de su venida a todos los impíos. En Tirri del año 2030 se verá la furia final del día del Señor, la cosecha final de la tierra, y a Yahshua derrotando a los reyes de la tierra, terminando en la campaña final del Armagedón, o un Armagedón parcial que figura en Apocalipsis 19:19. Cuando suene la séptima trompeta, Adonai contestará la oración: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, de Mateo 6:10. Esa respuesta resuena en los capítulos 16 a 22, cuando Yahweh termina su poderosa obra de reclamar la tierra del ladrón Satanás. La tierra que él creó y que él redimió con su sangre será suya una vez más y nunca se perderá de nuevo. Me parece importante mirar que hay una guerra, y la guerra que hemos estado iniciando nosotros con las tres etapas de juicio desde el 2015 al 2030, tiene un ganador. Es importante entender nosotros, de pronto seriamente, que la parte de las trompetas, o esta última trompeta, está relacionada con la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Ahora, que de pronto muchas personas de pronto no estén de acuerdo con la parte de las fechas, pues bueno, eso es respetable para todas las personas en este sentido. Lo que sí podemos ver nosotros en este momento es que las trompetas en este momento tienen un orden cronológico de principio a fin y están relacionadas con fechas. O sea, el problema está en nosotros, que no queramos nosotros aceptar de pronto esas fechas, o que de pronto nosotros no comprendamos todavía bien y resuene en nuestra mente la parte de que nadie sabe el día ni la hora. Pues déjeme decirle que en el plan de salvación, sí, hay cosas que de pronto pareciera que se contradijeran, pero no es así tampoco. Tenemos nosotros un patrón profético bastante preciso, y hacemos bien en hacer caso nosotros
a ese patrón profético. Bueno, déjenme mencionarles que en la séptima trompeta, en el sexto sello, que es una conexión también con la séptima trompeta, en el sexto sello, tenemos nosotros que el cielo se remueve como un libro, se encoge como un libro. Me parece bastante interesante mirar eso. En el sexto sello hay fenómenos astronómicos, y entre esos fenómenos astronómicos podríamos decir nosotros que estamos viendo que el sello se enrolla como un libro, se abre y se enrolla como un libro. Entonces me parece interesante. ¿Por qué? Porque es que no me especifica nada, otra cosa más allí en el sexto sello, pero en la séptima trompeta tenemos nosotros que el templo de Yahweh se abre. Oye, interesante. Y hay algo importante. Tenemos la ley. Oye, tenemos el arca, tenemos la ley. ¿Y qué tendrá que ver de pronto la séptima trompeta con eso? Pues déjeme decirle que en la primera trompeta tenemos nosotros la imposición de la ley dominical y el juicio al remanente. Entonces podemos decir que la primera trompeta está relacionada con juicio y con ley. Y la séptima trompeta es la conclusión en ese momento para los 6.000 años de la historia del pecado, y es la conclusión allí de un problema entre el sábado y el domingo. Entonces por eso vemos nosotros la ley. Me parece de pronto interesante que cada uno de nosotros podamos entender que en la séptima trompeta el Señor nos está mostrando la finalización de los 6.000 años de la historia del pecado. La tierra que Él creó y que Él redimió con su sangre será suya una vez más y nunca más se perderá de nuevo. Me parece bonito, o sea, se recupera. Y si vamos un poquitico más adelante, pues tendríamos que hablar un poquitico de los jubileos, porque enseguida de eso llega el jubileo número 120, donde la tierra es entregada a su legítimo dueño. Bueno, es importante entender que esta séptima trompeta nos enseña la primera resurrección. Oye, qué interesante. En la séptima trompeta tenemos la primera resurrección, esa que está en Corintios 15, versículos 51 y 52. Ahí dice: y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Me parece bastante interesante porque también en Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: nosotros seremos transformados. Este debería ser de pronto el objeto de nuestra permanente atención, una transformación de nosotros, porque es que al cielo no puede, o como decimos, al cielo no se puede entrar en carne y sangre, se necesita un cuerpo transformado. Interesante. Entonces, en consecuencia, podemos ver que la última trompeta, la séptima trompeta, cubre 21 días. Va del 1 de Tirri hasta el 21 de Tirri del año 2030. Ese es el recorrido de la séptima trompeta. Ahora, déjeme hacerle una conexión de pronto acá en este momento con el sexto sello y el séptimo sello. El sexto sello va del 1 al 14 de Tirri del 2030 y el séptimo sello va del 15 al 21 de Tirri del 2030 y la séptima trompeta va del 1 al 21 de Tirri del 2030. Por eso hay una conexión entre lo que es el sexto sello y el séptimo sello con la séptima trompeta. Entonces eso es bastante interesante. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y es ungido y reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15, que es lo que dice. ¿Se ve? El tiempo ese del verbo griego traducido ha llegado a ser descrito o se describe como un evento tan cierto que se habla como si ya hubiera sucedido.
habrá una alegría ilimitada porque el poder de Satanás se romperá para siempre y Yahshua gobernará legítimamente como Rey de Reyes y Señor de Señores, y podríamos decir que el tiempo de trabajo de Satanás se le acabó. El reino altivo de Yahweh en la tierra, el reino milenial prometido en 1, 5 al 8 y de 6 al 10 de Apocalipsis, ahora comienza a hacerse realidad. Entre esos versículos y el capítulo 19 se encuentran los diversos juicios y otros eventos asociados con el derrocamiento del sistema de este mundo y la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Es por eso que esencialmente el mismo grito visto aquí en Apocalipsis 11:17 se repite más tarde en Apocalipsis 19:6. Aleluya. Porque el Señor Elohim Todopoderoso asumió el reino mesiánico de 1000 años, que comienza del año 2031 al año 3030, o hablándolo en el calendario del santuario, del año 6000 al año 6999. Y eso será el clímax de la historia humana. No hay otra advertencia ni nada. De una de otra forma, mire que hasta la parte de pronto de ciencia está entendiendo que esto se va a acabar. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos ante Yahweh se postraron sobre sus rostros y adoraron a Yahweh diciendo: Te damos gracias, Señor Yahweh Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y asumiste el reino. Y este Yahweh, por supuesto, no es otro que Yahshua HaMashiach. La deidad utiliza el nombre de Yahweh, o sea, el Padre, el Hijo y el Ruach HaKodesh utilizan el nombre de Yahweh. Y aquí el nombre de Yahweh es para Yahshua HaMashiach. Esa es de pronto una conferencia que tendríamos que sacar sobre el nombre de Yahweh y el nombre Elohim. Muy bien, una vez que suena la séptima trompeta, en lugar de arrepentirse en las naciones gentiles, se enojan con la idea de que se establezca el reino de Yahweh. La rebelión de la obstinada humanidad continuará hasta el fin. No habrá arrepentimiento como habíamos visto anteriormente. Satanás sabrá que su tiempo pronto terminará, por lo que despertará la ira de las naciones. Interesante. Ahora, la ira del Señor, la ira de Yahshua HaMashiach durante todo el año 2030 en ocasión de las 7 copas que vamos a ver. Sin embargo, arderá más, lo que pondrá a Satanás y al Mesías en curso de colisión o de una batalla final o un Armagedón parcial. Y se airaron las naciones, pero ha llegado ya tu ira y el tiempo de ser juzgados los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11:18. Al igual que la venida del reino del Mesías, el calendario de Yahweh para juzgar a los perdidos y recompensar a su pueblo santo, ¿sí ve? Es cierto, el verbo traducido ha llegado, es otro ejemplo del tiempo proléctico griego que describe un evento futuro con tanta certeza que es como si ya hubiera sucedido. Es significativo que se preste especial atención a quienes destruyen la tierra, y no solamente de parte de los demonios, sino también está incluido el hombre. En el 6º día de la creación, Adonai ordenó a la humanidad: llenen la tierra y sométanla. Génesis 1:28. La humanidad debía someter la tierra, pero debía ser una regla de buena administración y servicio, no una de explotación y destrucción. Adán y sus descendientes debían gobernar la creación en beneficio del hombre y la gloria de Yahweh. Este principio fue enfatizado después del diluvio y sin embargo la humanidad casi ha destruido la tierra. En lugar de cuidar las plantas y los animales expuestos bajo su cuidado, muchos se han extinguido. Las guerras han devastado muchos bosques y han quemado innumerables tierras. La avaricia humana ha contaminado tanto el agua como el aire. Lo peor de todo ha sido la maldad de la humanidad, tanto hacia su prójimo como contra el Señor. La palabra destruir puede traducirse corromper. La humanidad ha destruido la tierra al corromperla, usándola no para la gloria de Yahweh, sino para satisfacer su propia avaricia. Por lo tanto, él debe finalmente destruir a los destructores y corromper a los corruptores.
El que es injusto sea aún más injusto, y el que es inmundo sea aún más inmundo, el que es justo sea aún más justo, y el que es santo sea aún más santo, que es lo que tenemos en Apocalipsis 22:11, y que tiene que ver también con el fin del tiempo de gracia para el mundo entero. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, porque él es quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo. Al comienzo del capítulo 11, a Juan se le dijo que midiera el templo de la tribulación en la tierra. O sea, capítulo 11, verso 1. Al final del capítulo, Juan tiene una visión del templo de Yahweh en el cielo. Este templo celestial apunta a una comunión interrumpida con Adonai. Sus puertas permanecen abiertas para todos. Y dentro de este templo Juan vio el arca del pacto, un símbolo de su santidad como la base justa de su ira. Y es que vale la pena hablar un poco de esa arca. Bueno, el santuario de Yahweh en el cielo se abrió, y en su santuario fue vista el arca de su pacto, y hubo relámpagos y voces y trueno y un terremoto grande y granizo. Versículo 19. Esta no es el arca original de la alianza hecha por Bezaleel y Aholiab para el tabernáculo en el desierto. El arca del santuario terrenal fue ocultada en una cueva cuando Jerusalén fue destruida en el año 586. Si tenemos en cuenta que el arca era básicamente una pieza de madera recubierta de oro, a Nabucodonosor solo le habría interesado el oro cuando el templo fue saqueado en 586. Cuando los judíos regresaron 70 años después, no había arca para poner en el templo que reconstruyeron. O sea, los relatos extrabíblicos dicen que el arca estaba escondida en su lugar allí, y que sigue escondida hoy en día. ¿Sí ve? ¿Y quién la escondió? Jeremías. ¿Sí? Allá nos dice que Jeremías, o en los libros apócrifos de Macabeos, nos dice que Jeremías rescató el arca y la llevó a una cueva para preservarla hasta que Yahweh reúna a su pueblo en el reino mesiánico. Entonces la mención del arca en este versículo es el arca original que se encuentra en el tercer cielo y que será mostrada en la séptima trompeta para comprobarle al mundo que su ley es eterna. Como el conflicto ha sido por 2 días, Shabbat y domingo, y digamos que está incluida la adoración allí, los que adoran verdaderamente a Yahweh y los que adoran de pronto a la bestia. Si después del cautiverio de Babilonia el pueblo judío no pudo encontrar el arca, después de 70 años, el arca no le sería restaurada nunca más. El arca celestial vista aquí en Apocalipsis fue el original, del cual Moisés hizo una copia para el tabernáculo terrenal. Pero debemos tener en cuenta que este es un templo físico real, es una ciudad física real, es la ciudad de Sión, o es la capital Sión en el tercer cielo, donde el Mesías ahora aparece en su cuerpo real, físico, de resurrección, glorificado. Si el arca terrenal simbolizaba la presencia del Señor al guiar a su pueblo, la aparición del arca celestial simboliza la capacidad de Adonai de cumplir el resto de sus promesas del pacto con su pueblo. Y me parece interesante que de pronto nosotros hoy todavía, con las Sagradas Escrituras y con muchas interpretaciones que hay y muchas denominaciones religiosas que hay en el mundo entero, se trate de debatir o de pelear todavía que se tiene la verdad, cuando la verdad está fundamentada en la ley de Yahweh. Entonces podríamos decir nosotros que tantas denominaciones que hay en el mundo entero, si no guardan la ley de Yahweh, porque todas dicen guardar la ley de Yahweh, pero no guardan el Shabbat, entonces a esas denominaciones no les ha amanecido. Muy bien. Sigue diciendo y dice: hubo relámpagos y voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Estos fenómenos celestiales ocurren al principio, aquí en medio y finalmente casi al terminar los 6.000 años de la historia del pecado. Esto presumiblemente afectará a toda la tierra, completando el terremoto de la séptima trompeta, donde resucitan los 144.000 simbólicos. Interesante. Me parece bien interesante de pronto esto, porque es un tema que tendríamos que tocarlo de pronto en otra conferencia, el tema de los 144.000, simbólicos o literales. Cuando Yahweh revela su rectitud, Él da rienda suelta a su ira contra aquellos que han roto su pacto.
que está involucrado con la sacrosanta ley de Él. Pero para aquellos de nosotros que lo conocemos a Él a través de su Hijo Yahshua HaMashiach y estamos refugiados en la misericordia y la gracia a través de la sangre del Mesías, disfrutamos del acceso sin obstáculos al trono de Yahweh cuando clamamos Abba Padre. El mensaje de la séptima trompeta es que el Mesías es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, puesto que todas estas cosas han de ser disueltas. ¿Qué clase de personas es necesario que seáis en santa y piadosa manera de vivir, aguardando y apresurando el advenimiento del día de Yahweh, a causa del cual los cielos siendo encendidos se disolverán y los elementos siendo quemados se fundirán? Está escrito y está revelado. Ahora déjenme mencionarles que en la séptima trompeta podríamos mencionar nosotros algo que de pronto necesitamos acabarlo de confirmar. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, le fueron entregadas las 2 tablas de piedra, y esas 2 tablas de piedra fueron hechas por Yahweh mismo de una piedra llamada zafiro de color azul. Y esas piedras, mire que Yahweh bajó y dice que el piso, el embaldosado, era de zafiro. ¿Y de dónde se tomó eso si en el monte Sinaí no hay zafiro? Se tomó directamente del piso del santuario celestial para hacer las 2 tablas de piedra. Por lo tanto, las 2 tablas de piedra, que son tan sagradas, ¿sí ve?, escritas con el mismo dedo de Yahweh, y el Yahweh que escribió esas tablas fue Malquisedec, el Ruach HaKodesh. Ahora, si usted va a Ezequiel y empieza a mirar Ezequiel 1 en adelante, mire que Ezequiel 1 en adelante, el personaje central que tenemos nosotros ahí como escondido a la vez es Malquisedec, el Ruach HaKodesh. Porque vemos también nosotros un trono de zafiro. Ahora déjenme mencionarles qué tiene que ver esto. Malquisedec es el encargado de ejecutar el juicio a los violadores de la ley. Malquisedec es el que escribió la ley con su propio dedo. O sea, Yahshua habló y Malquisedec escribió y el Padre aprobó. Muy bien. Al final, las personas van a tener que enfrentarse con el que escribió la ley, porque cuando los que están perdidos, digamos que cometieron el pecado imperdonable contra Malquisedec, el Ruach HaKodesh, y todo aquel que peca contra Malquisedec no le es perdonado, está perdido. O sea, en general podemos decir que todos los impíos a través de todas las épocas, todos los que están perdidos, pecaron contra Malquisedec. ¿Por qué? Porque Malquisedec es el que redarguye nuestra vida de justicia, juicio y pecado, el que nos convence, el que nos dice que estamos andando mal nosotros. Y cuando nosotros no hacemos caso a esa voz que repetidamente nos habla a nosotros día tras día, entonces si la muerte los cobija, en ese momento, entonces se comete el pecado imperdonable, porque la voz de Malquisedec que ha estado resonando a través de nuestra conciencia ha sido rechazada. Eso es pecar contra el Ruach HaKodesh. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque es que cuando Moisés baja del monte, esas tablas hechas en zafiro, ¿sí ve?, directamente del cielo, ¿sí ve?, o sea, digo el zafiro del cielo porque es lo del piso del tercer cielo, y de ahí se tomó esa parte para hacer la ley. Pero cuando Moisés baja y que el pueblo está en idolatría, él rompe las tablas, o las arroja, y las tablas se rompen. Las 2 tablas se rompen, las tablas de zafiro se rompen. Y mire que los mandamientos quedaron despedazados por toda otra parte, pero el 4.º mandamiento quedó intacto. De pronto son unos datos que de pronto ustedes desconocen o ignoran en ese momento, ¿sí? Y
Moisés luego intercede por el pueblo y Yahweh perdona al pueblo. Y como perdona al pueblo, entonces le dice a Moisés que debe preparar unas tablas para él volver a escribir en ellas. De pronto les haría la pregunta a ustedes, ¿y Moisés cómo preparó esas tablas? Porque las primeras es de parte de Yahweh directamente, y las segundas Moisés tuvo que prepararlas y pulirles, gastarse X tiempo y luego subir al monte para que Yahweh volviera a escribir sobre ellas. ¿En qué material se hicieron esas tablas? Y esas tablas son las que se encuentran en el arca del testimonio, donde está escondida allá donde Yahshua murió, en esa cueva debajo donde Yahshua murió. Bastante interesante. Entonces, ¿por qué resalto eso? Voy a resaltar eso porque de pronto aquí en la séptima trompeta, digamos que no se puede pasar por alto esto. Y la séptima trompeta me dice, versículo 19, y el templo de Yahweh fue abierto en el cielo. El templo de Yahweh fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Mire que tenemos unos acontecimientos nosotros en el sexto sello y en el séptimo sello en relación con la parte de juicios. Y en la séptima trompeta nosotros tenemos otro acontecimiento acá. ¿Sí? El templo de Yahweh fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. En el sexto sello tenemos, o mejor dicho, veamos el sexto sello para que comprendamos un poquitico esto. Apocalipsis 8, perdón, Apocalipsis 6, estamos en el sexto sello. Sexto sello. Apocalipsis 6, verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Aquí tenemos la parte para resaltar el versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino, oiga, como un libro. Y esa es el sexto sello. Y en el séptimo sello tenemos como una continuación de ese relato del sexto sello. El templo de Yahweh fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía. Pero es que en el sexto sello se nos dice que el cielo se desvaneció como un pergamino, o se abría y se enrollaba como un pergamino, como un libro. Y no nos dice nada más. Pero otros detalles, tanto en trompetas como en copas, nos completan el patrón profético. Y el patrón profético es que el sexto sello se encarga en este momento de que, hay un fenómeno que es que el cielo se enrolla y se encoge como un libro. Y en la séptima trompeta se nos dice que se abre el templo de Yahweh, o sea que mientras el cielo se enrolla y se encoge como un libro, se abre el templo del cielo y podemos ver nosotros el arca de su pacto, que es lo que dice acá. Oye, qué interesante, qué interesante. Y cuando vayamos a ver nosotros, de pronto en la séptima plaga, la séptima copa, vamos a ver nosotros cómo alguien muestra los 10 mandamientos, lo cual nos está dando una secuencia cronológica entre sellos, trompetas y copas para un acontecimiento sublime denominado la sacrosanta ley de Yahweh. ¿Por qué sucede eso tanto en sellos, trompetas y en copas? Sucede eso porque es que el problema del pecado se originó en el cielo y se originó en el cielo por la sacrosanta ley de Yahweh. Interesante, ¿sí ve? Y ese problema trascendió al planeta Tierra y en el planeta Tierra trasciende también por un problema de la sacrosanta ley de Yahweh. Y se desarrolla el plan de salvación de los 6.000 años de la historia del pecado, y los 6.000 años de la historia del pecado es un desarrollo, es un conflicto
por la sacrosanta ley de Yahweh. La ley dominical es la oposición final contra la sacrosanta ley de Yahweh. O sea, en conclusión, tenemos un conflicto denominado en el plan de salvación entre Yahshua y Satanás por la sacrosanta ley de Yahweh. Entonces, qué interesante es mirar de pronto ese aspecto. Podemos decir en este momento que hemos podido llegar nosotros a la séptima trompeta y darle resonancia de que el conflicto finaliza y que los 6.000 años de la historia del pecado terminan, que se produce la inminente segunda venida de Yahshua, que se produce la primera resurrección, la de los justos, ¿sí ven? Pero que sobresalta la sacrosanta ley de Yahweh. Y ahora, cuando Yahshua está ascendiendo al cielo, juntamente con nosotros, los redimidos, el día 28 de Tirri, que es un Shabbat, antes de entrar al cielo, Él nos da el primer sermón, y el primer sermón va a ser sobre cómo se debe guardar el Shabbat en el cielo. Para confirmarnos a los que hemos guardado el Shabbat acá y que nos ha hecho falta algo y completarnos eso que nos hace falta a nosotros y enseñarle a los justos que nunca guardaron el Shabbat y que están en el grupo de salvos. Oye, o sea, qué inconveniente, y hasta el octavo milenio el conflicto va a ser por el Shabbat, por la sacrosanta ley de Yahweh. Después de que finalice ese conflicto, entonces podemos decir nosotros que llega el orden y la armonía nuevamente al universo, y de ahí en adelante nunca más vamos a tener problemas de pecado, de dolor, de muerte, de angustia, etcétera. Nada de eso desaparece, porque el pecado, podemos decir que tiene un tiempo cronológico de 8 milenios para ser extirpado totalmente. Y finalizo de pronto con esto para informarles a ustedes. El plan de salvación, que es de 8.000 años, comprende 6.000 años de trabajo. O sea, Satanás ha trabajado por 6.000 años. Luego viene el séptimo milenio, que se denomina el Shabbat profético de 1.000 años de la tierra. Y también un Shabbat para Satanás, que lo debe guardar porque ha trabajado por 6.000 años y ha violado el Shabbat. Y como todos nosotros estamos sellados en el ADN, tanto seres humanos inteligentes en el universo entero como ángeles, todos estamos sellados en el ADN para guardar el Shabbat. Y Satanás, que lo ha violado por 6.000 años, entonces para eso es el séptimo milenio, para que él guarde el Shabbat, porque él está sellado, Apocalipsis 23, o 20 del 1 al 3. Entonces miramos nosotros algo importantísimo para cada uno de nosotros. Si hay 6.000 años de trabajo para el planeta Tierra, la Tierra está cansada ya de trabajar. Estamos en el viernes milenial, y el viernes milenial está a punto de terminar para entrar al Shabbat profético, o el séptimo milenio. Luego viene el octavo milenio, y el octavo milenio es la clausura del plan de salvación, donde los impíos van a ser consumidos en el lago que arde con fuego y azufre, y apenas sean consumidos todos ellos, entonces finaliza el plan de salvación, y Yahshua creará cielos nuevos y tierra nueva, y comenzará un nuevo ciclo de milenios. Y por las edades sin fin vamos a seguir teniendo 6.000 años de trabajo, 1.000 años para un Shabbat profético, y 1.000 años, octavo milenio, para entregar cuentas, o la clausura de ese ciclo de milenios. O sea que el plan de salvación es una figura y es una sombra para los tiempos que vamos a vivir en la eternidad futura. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar pendientes en esta conferencia. Con la ayuda de Yahweh, mañana iniciaremos las 7 copas, o las 7 últimas plagas. También en un orden cronológico de principio a fin. Y de pronto, pues para recordarles una vez más, los 7 sellos van del 2015 al 2030, o los 7 sellos se desarrollan del 2015 al 2030. Las 7 trompetas se desarrollan del 2027 al 2030. Y las 7 copas o las 7 plagas se desarrollan durante todo el 2030. O
sea, es importante que tengan ustedes eso en su mente, lo sepan. ¿Por qué? Porque ya tiene un orden cronológico. Y cuando usted vaya a estudiar de pronto los sellos, las trompetas y las copas, aunque haya unas cosas parecidas, digan, no, no, esto tiene un orden. Son 3 clases de juicios diferentes. Una denominada sellos, la segunda etapa trompetas y la tercera denominada copas. Y todos están relacionados con juicios. Muy bien, voy a pedirle a cada uno de ustedes que vamos a orar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por permitirnos desarrollar la 7ª trompeta dentro del patrón profético conectado con la realidad. Gracias Padre Celestial por abrir nuestro entendimiento y gracias a nuestro Elohim Malquisedec por saturarnos de tu conocimiento, de tus consejos, de tus revelaciones. Nos retiramos a descansar y queremos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Una feliz noche para cada uno de mis amigos y hermanos en el mundo entero. Shalom Ubrajó, paz y bendición. Así nuevamente, un abrazo a la distancia. Les amo en Yahshua HaMashiach. Nos vemos mañana.